Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de microeconomía, ya en un nuevo tema como son la teoría de los costos. ¿Sí? Para eso vamos a empezar definiendo lo siguiente. Habíamos indicado que toda empresa tiene como objetivo generar un nivel de producción que le habíamos llamado Y. Y este está en función de algunos factores principales como ser estos. Puede haber algunos otros más, pero habíamos tomado el concepto de ceteris paribus. Entonces, el nivel de producción está en función de algunos factores de producción, como ser el capital, la mano de obra y los recursos naturales, además de otros factores. Bien, ahora lo que viene es lo siguiente. Para todos estos factores de producción, una empresa debe hacer antes de invertir en los mismos lo que se denomina un estudio de costos. En este estudio de costos se va a determinar algún mecanismo, el mecanismo más tradicional denominado estructura de costos. En la estructura de costos se puede ya analizar el costo de los distintos factores de producción. Bien, no se olviden que este estudio de costos nos va a decir qué nivel de producción debería generarse para cada empresa. Entonces, este estudio de costos va a determinar qué nivel de producción se debería generar a cada empresa y esto va muy de la mano con este otro concepto que generalmente ya es de microeconomía aplicada, que se llaman los proyectos. Cuando se hacen proyectos ya se estudia a detalle los costos, se estudia los niveles de producción, se hacen los denominados flujos de caja para poder determinar qué va a pasar a futuro con un proyecto, ¿no? La tradicional factibilidad y prefactibilidad. Entonces, a través de los costos, ¿no? Nosotros podemos determinar qué nivel de producción va a tomar cada empresa, qué nivel de producción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos definir un costo dentro del campo de la economía? Específicamente dentro del área de microeconomía. Entonces, un costo va a ser la erogación o salida, erogación o desembolso de unidades monetarias, desembolso de unidades monetarias. No se olviden que una unidad monetaria, si es cualquier divisa, puede ser bolivianos, dólares, euros o cualquier otra. Entonces, la erogación o desembolso de unidades monetarias para la adquisición de los factores de producción. Estos factores de producción, como ven en la función, pueden ser muchos dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Nosotros habíamos asumido los principales, ¿no? El capital, donde se comprende la maquinaria y los equipos, la mano de obra, donde están los trabajadores, los recursos naturales, si es una específicamente de producción. No se olviden que hay actividades comerciales y o de servicios y otros factores inclusive. Muy bien, entonces para nosotros, dentro del campo de la microeconomía, un costo es la erogación o el desembolso de unidades monetarias para la adquisición de los factores de producción. Bien, ahora, ¿qué comportamiento van a tener los costos? Vamos a empezar graficando los mismos en su forma más general. Para eso vamos a tener lo siguiente. Ahí está.
Entonces, por acá vamos a tener los distintos tipos de costos en el eje vertical o eje de las ordenadas. Vamos a tener los distintos tipos de costos. Enseguida vemos cuáles son. Y por acá, lo que habíamos indicado, el nivel de producción, que puede ser Q, o si quieren también esa Y que hemos colocado, no hay ningún problema. Y o también puede ser Q, nivel de producción. Q de quantum. Q de quantum. Bien, entonces lo que se distingue básicamente cuando hablamos de costos es el escenario temporal. ¿Ya? Hay una estructura de costos de corto plazo y una estructura de costos de largo plazo. En la función de producción, ustedes recordarán, también hemos hablado algo ya del corto y del largo plazo. En el corto plazo, algunos factores se mantienen constantes. Algunos factores se mantienen constantes. ¿Ya? Evidentemente, si solamente se mantienen algunos constantes, quiere decir que el resto de factores son variables. En tal sentido, en el corto plazo se define a los costos totales, se define al costo total o costos totales como la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, en el corto plazo se define al costo total como la suma de los costos fijos más los costos variables. Vean que acá hay esta notación que significa costo fijo, costo variable, indicando, ¿no?, que alguno de estos factores se mantiene constante. El costo fijo es aquel que se está manteniendo constante. ¿Ya? El costo fijo es el que se está manteniendo constante. Esto sucede en el corto plazo. ¿Cuáles son los costos fijos? Un costo fijo es aquel que no tiene relación, es aquel costo que no tiene relación con el nivel de producción. En términos más sencillos, acá nos están diciendo que si la empresa produce o no produce, de igual manera incurre en este costo que se denomina costo fijo. ¿Sí? Un ejemplo clásico acá es el alquiler de un ambiente. Donde produzcas o no produzcas, tienes que pagar ese alquiler. Y por otro lado está el costo variable. ¿Sí? El costo variable, el cual es aquel que tiene relación directa con el nivel de producción. Con el nivel de producción. Entonces, estamos hablando de costo fijo y costo variable, que viene a ser el costo total en el corto plazo. Este se mantiene constante. Ya en el largo plazo, ¿sí?, en el largo plazo, habíamos indicado también en la teoría de la producción, la mayoría de los factores, o todos, ya no son constantes, sino todos son variables en el largo plazo. Entonces nosotros vamos a empezar estudiando esta estructura de costos de corto plazo, donde el costo total, CT, es igual al costo fijo más CB, costo variable. Costo fijo no tiene relación con el nivel de producción. Produzcan o no produzcan, se tienen que pagar los costos fijos. El ejemplo tradicional son los alquileres de algún ambiente específico para el proceso de producción, o cualquier otra
unidad que se requiera dentro del estudio de lo que es un proyecto o una empresa de producción o algún otro rubro. Y el costo variable es aquel que está relacionado directamente con el nivel de producción. ¿Sí? Es aquel que está relacionado con el nivel de producción. Entonces, se produce más, incurrimos en mayores gastos. Producimos menos, tenemos menores costos. ¿Sí? Entonces, tenemos menores costos. Más producción, más costos. Menor producción, menos costos. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento gráfico de los costos? Vamos a tener el siguiente escenario. Entonces, por acá vamos a tener, al ser el costo fijo una constante, su gráfica va a ser de esta manera. Eso para nosotros es el costo fijo. ¿Sí? Es constante en el corto plazo. Es constante. Para un nivel de producción 1, que puede ser este, el costo fijo es el mismo. Para un nivel de producción 2 sigue siendo el mismo, 3 en forma sucesiva. ¿Sí? Es constante, no influye el nivel de producción, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Matemáticamente eso se representa con una función constante. Eso se lo ve en un curso ya de microeconomía intermedia. No se olviden que estas clases que estamos dando son de principios de microeconomía o también denominado microeconomía básica o 1. Bien, entonces tenemos costos fijos. El costo variable va a tener este comportamiento aproximadamente. Este es el costo variable. ¿Ya? Acá se habla mucho de las economías de escala que vamos a mencionar un poco más adelante. Donde ustedes notan hay un comportamiento más o menos cúbico. ¿Sí? Esta es una función cúbica. Entonces un costo variable parte del origen. Este es el origen. ¿Sí? ¿Ya? Parte del origen y tiene un comportamiento cúbico. O sea, incrementa, tiende a llegar a un estado estacionario y vuelve a incrementar. Costo variable. Bien. Ahora, el costo total es la suma de las dos. Es la suma de las dos. Vale decir que si sumamos estas dos funciones, gráficamente vamos a tener que el costo total es la que parte del costo fijo y va a tener un comportamiento de igual manera así. ¿Sí? Perfecto. Este es el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Esto es una estructura de costos de corto plazo. ¿Cuándo es corto plazo? Cuando algunos factores se mantienen constantes, como en este caso el costo fijo. En el largo plazo todo es variable, o al menos la mayoría de los factores son en costos variables. Entonces va a tener un escenario distinto que vamos a ver en forma posterior. Bien, ahora podemos hacer algún ejercicio, algo inicial, donde vamos a ver algunos conceptos complementarios. Tenemos el nivel de producción Q, el costo fijo, el costo variable, el costo total y estas dos, el costo medio y el costo marginal. El costo medio se define como la división del costo total entre el nivel de producción. Vale decir, entre Q. El costo medio es el cociente del costo total entre el nivel de producción. El costo medio también se llama costo unitario. Del costo total dividimos entre las unidades producidas y tenemos el costo unitario. ¿Sí? Entonces, el costo medio, también denominado costo unitario o costo promedio. Costo medio, costo unitario o costo promedio. Es la división del costo total entre el nivel de producción. Bien,
El otro concepto es el costo marginal. El costo marginal. Voy a anotar por este lado para anotar su relación de cálculo. El costo marginal va a ser el cociente entre la variación del costo total respecto a la variación del nivel de producción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El costo marginal es el costo adicional por producir una unidad adicional. Es el costo total adicional por producir una unidad adicional. Bien, entonces tenemos estas dos relaciones de cálculo que vamos a aplicar enseguida. No se olviden, costo medio, costo promedio o costo unitario. Costo medio, costo promedio o costo unitario. Costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Es el nivel de producción, el nivel de costos totales adicional por el incremento de una unidad en el nivel de producción. Es el incremento de los costos totales por el incremento en el nivel de producción de una unidad. Cuando hablamos de marginal o marginalidad, estamos hablando de una unidad adicional de producción. Una unidad adicional. Aumenta mi nivel de producción en una unidad, ¿cómo reaccionarán los costos? ¿Cómo reaccionarán los costos? Bien, entonces, con esos dos conceptos podemos trabajar este cuadro, esta tabla, donde tenemos el nivel de producción para 0 unidades, 1 unidad, 2, en forma sucesiva hasta el 6. Los costos fijos, como notan, vean, todos son del mismo valor, porque el costo fijo es constante en el tiempo ligado al corto plazo. Es constante. 120, 120, indistintamente de cuánto sea el nivel de producción. Si el nivel de producción es 0, es 120. Si no produces, el costo fijo es 120. Si produces una unidad, el costo fijo sigue siendo 120. Si son 2 unidades, sigue siendo 120. Es fijo, es constante en el corto plazo. El costo variable sí. Noten que mientras más produzco de 0 a 1, aumenta mi costo variable. Es aquel costo o es aquel que tiene relación directa con el nivel de producción. Produzco 1, aumenta 60. Produzco 2, aumenta 80. Produzco a 3, aumenta 90. Produzco a 4, aumenta 105. Produzco 5, aumenta 140. Produzco 6, aumenta 210. El costo variable está en función o relación con el nivel de producción. Bien, entonces podemos completar el cuadro. Primero calculamos el costo total. El costo total, por definición, es la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces tenemos acá costo fijo, costo variable, tendríamos 120 más 0, eso simplemente es 120. Acá, costo fijo más costo variable, 120 más 60, 180. ¿Sí? 180. Bien, hagámoslo más claro para que podamos analizar de mejor manera. Entonces, 180. Acá, costo fijo más costo variable, 120 más 80, total 200. Siguiente, costo fijo más costo variable, 120 más 90, 210. Siguiente, costo fijo más costo variable, 120 más 105, tenemos por acá 5, 2 y 2, 225. En forma sucesiva para los dos restantes, acá tendríamos 260 y por acá tendríamos 330. Ahí está el costo total. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Bien, ahora podemos calcular el costo medio. El costo medio es la división del costo total entre el nivel de producción. Entonces aquí está el costo total, es 120.
tendríamos que dividir entre el nivel de producción 0, pero esa división no está definida numéricamente, entonces acá en este escenario, si no hay producción, no hay costo medio, no hay costo unitario, por lo tanto esto queda vacío. En la siguiente sí, ya tenemos una unidad de nivel de producción, 180 me cuesta en total, entonces dividimos 180 entre 1, si produzco una unidad solamente, quiere decir que su costo unitario es 180, lo que habíamos indicado, costo unitario. Si solamente produzco una unidad, pues su costo total es igual al costo promedio, costo medio o unitario. ¿Qué pasa si produzco 2 unidades? El costo total es 200, por lo tanto el costo medio va a ser 200 entre 2, 100. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora por producir 2 unidades, cada unidad solamente me cuesta 100. En cambio, si producía uno, me costaba 180. Ahí ya nos está dando un mensaje que mientras más produzcamos, el nivel de costos unitarios puede disminuir. 210 costo total entre el nivel de producción 3 sería 70. Sigue disminuyendo el costo unitario. El mensaje está claro. Mientras más se produzca, disminuye el costo unitario. 225 entre 4. Hacemos la división y tenemos 56.25. Sigue disminuyendo. Siguiente, 260 entre 5. 52. Finalmente, 330 entre 6. 55. Acá como que ya hubo una variación. Esto se va a explicar, este cambio que va de descenso, después tiene un leve ascenso, se va a explicar en lo que se denomina economías de escala. Bien, vamos con el costo marginal. El costo marginal es la variación del costo total respecto a la variación de la cantidad. ¿Sí? No se olviden que la variación del costo total, la variación del costo total es igual al costo total 2 menos el costo total 1. Un costo de ahora menos un costo anterior. Y la variación del nivel de producción es el nivel de producción 2, el de ahora menos uno anterior. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Variación del costo total para este caso. El costo total es esto. No hay uno anterior, no hay el costo total 1, por lo tanto, no va a haber acá el costo marginal. Para Q tampoco habría, por lo tanto, acá queda vacío. Acá sí, variación del costo, ¿cuánto sería? 180 menos 20 sería 60. La variación del costo, costo 2 menos costo 1 sería 180 menos 120, 60 en el numerador. En el denominador, variación de Q, 1 menos 0, 1. Entonces, 180 menos 20, 60. 60 entre 1, simplemente 60. Siguiente, 200 menos 180, 20. Aquí 2 menos 1, 1. 20 entre 1, 20. Siguiente. 210 menos 200 es 10. 3 menos 2, 1. 10 entre 1, 10. Siguiente. 225 menos 210 sería 15. 4 menos 3, 1. 15 entre 1, 15. 260 menos 225. Eso sería 35, ¿sí? 260 menos 225, ¿sí? Eso sería 35. Entre 5 menos 4, 1, entonces simplemente tendríamos 35. Por último, 330 menos 260. 330 menos 260, eso es 70. Entre 6 menos 5, 1, se quedaría acá como 70. Ya está completada nuestra tabla de costos. Bien, entonces una vez hecho esto, podemos ya graficar para ver que se cumple evidentemente esta tendencia de corto plazo. Entonces vamos a trazar un plano donde vamos a tener los siguientes escenarios. Ahí está.
Perfecto. Permítanme hacerlo con mayor precisión para que lleguen a notar el comportamiento de los costos. Ahora sí. Muy bien, entonces el nivel de producción va a estar en este eje y por acá va a estar los distintos costos, vale decir el costo fijo, el costo variable, el medio y el marginal. Acá van a ir los costos. Reitero, van a estar el costo fijo, va a estar el costo variable, va a estar el costo total, puede estar el costo medio y puede estar el costo marginal. Todos se relacionan con el nivel de producción Q. El nivel de producción va de 0 hasta 6. Entonces vamos a tener voy a extender un poquito más para que tengamos el escenario completo. Ahí está. Nivel de producción Q. Para 0 unidades, para 1, para 2, 3, 4, 5 y 6. En cuanto a los costos, me voy a diferenciar del valor máximo para poder dar la escala acá, que es 330. Entonces, puedo hacer divisiones de 30 y tendríamos básicamente lo siguiente. Bien, veremos si con esto nos alcanza. Ya, daremos una escalita algo mayor para que nos pueda ingresar. Entonces tendríamos 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Con esto nos va a alcanzar. Bien. No se olviden que actualmente hay mucho software que hace los gráficos con mayor precisión y con las líneas de tendencia que requerimos. Lo que nos concierne a nosotros ver es las definiciones, la forma de cálculo y la interpretación. Bien, vamos primero con el costo total, con el costo fijo. El costo fijo dice que cuando Q es 0 es 120, más o menos por acá. Cuando es 1 también es 120. Cuando es 2 también es 120 y ustedes ya lo han deducido, esta va a ser una gráfica más o menos de este tipo. Ahí está. Ese es el costo fijo, que en este caso asciende a 120. Es constante para cualquier nivel de producción, indistintamente coloquemos por acá. Costo fijo. Costo fijo. Constante ante cualquier nivel de producción en el corto plazo. Vamos con el costo variable. El costo variable dice, cuando Q es 0 va a ser 0. Cuando Q es 1 va a ser 120, justo por acá. Cuando Q es 2 va a ser, 60. 60, estamos haciendo una variación acá. Esto se queda tal como estaba. Bien, vamos con el costo variable entonces, decíamos 0, 0, perfecto. Si es 1 ya es 60, 1,60 por acá. Si es 2 va a ser 80. Si es 3 va a ser 90. Si es 4 va a ser 105. Si es 5 va a ser 140. Si es 6 va a ser
210. Más o menos por ahí. Ahí está. Y vean que el comportamiento del costo variable es similar al que hemos dicho. Es aprox una función cúbica. Es una función cúbica, ¿no? Podemos darle algún detalle por acá. Ahí está. Es la función cúbica que habíamos indicado para el costo variable. Para el costo variable. Entonces este es el costo variable, que más o menos tiene un comportamiento de este tipo, cúbico. Entonces el costo total va a ser el costo variable, pero decosido en la unidad del costo fijo. Vean, el costo variable empieza en los costos fijos, en el origen del costo fijo. Entonces este gráfico se estaría trasladando un poco más arriba, pero veremos con los puntos. Entonces tendríamos lo siguiente, por acá. Si es 0, el costo total es 120, justamente este, el que hemos dicho. Empieza en el origen del costo fijo. Si es 1 es 180. Si es 2 va a ser 200. Si es 3 va a ser 210. Si es 4 va a ser 225. Si es 5 va a ser 260. Y si es 6 va a ser 330. Ahí está. Y noten, evidentemente tiene el mismo comportamiento que el costo variable, nada más que este está empezando, ¿sí? En lo que es el costo fijo. Bien, tiene el mismo comportamiento. Tiene el mismo comportamiento. Este es el costo total. Es el mismo costo variable, solo que empieza en el origen del costo fijo. Bien, después podemos graficar el costo medio. El costo medio va a ser, para 0 no hay, para 1 va a ser 180, más o menos justo este punto, el mismo, 180, 180, para 2 va a ser 100, por acá, para 3 va a ser 70, para 4 va a ser 56.25, para 5 va a ser 52 y para 6 va a ser 55. Más o menos por ahí. ¿Sí? Ahí está. Este es el costo medio. Ahí está. El costo medio, matemáticamente, algunos los representan como una función hiperbólica. Pero eso se ve en un curso adicional a lo que es micro, en este caso micro intermedio. Este es el costo